Gracias por estar una vez más con nosotros en su programa Pasando la Posta. Hoy tenemos como invitado al doctor Enrique de Obarrio, vicepresidente del sector privado de la OEA y presidente del capítulo Panamá de la Federación Interamericana Empresarial. Y hablaremos con él sobre un tema muy importante para el desarrollo de los países, que es la cohesión social. Enrique, bienvenido al programa. Muchas gracias, Giovanni. Contigo hemos hablado algunas veces en diferentes foros sobre la importancia de poder equilibrar el aspecto de crecimiento económico con el desarrollo social de los países. Y tú te has convertido en un verdadero experto sobre el tema de cohesión social. Es un nombre que para algunos suena conocido, para otros no tanto. Quisiera que comiences explicándonos cuál es el concepto, qué significa la cohesión social. Mira, cohesión social, si bien es un concepto que ha estado tomando relevancia en los últimos años, en realidad es un concepto bastante viejo. Viene desde el siglo XIV, un pensador tunecino de nombre Ibn Khaldun. Él le llamaba asabilla. La asabilla básicamente tiene que ver, o la cohesión social tiene que ver con el concepto de solidaridad, interdependencia, tiene que ver con un destino común, una visión compartida hacia un destino común. Llevando el tema a Panamá, realmente una de las razones fundamentales que nos impulsó a tomarnos muy en serio este tema de la cohesión social fue un informe que vimos de Naciones Unidas, el informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas de 2005, que indicaba que Panamá era un país que generaba suficiente riqueza para que existiese bienestar social para 4 veces la población panameña. Estoy hablando de un país muy pequeño de 3.4 millones de habitantes. Decía este informe que podíamos tener bienestar social para 13, 14 millones de personas, y eso nos daba muy claramente un diagnóstico de lo mal que lo habíamos hecho, o sea, cómo se había malgastado la riqueza en Panamá. Entonces, nosotros, aprovechando la coyuntura de la decisión muy importante que debíamos tomar los panameños sobre expandir o no expandir el Canal de Panamá mediante referéndum, esto ocurrió el 22 de octubre del año 2006, meses antes comenzamos a impulsar la urgencia de una estrategia nacional de desarrollo mediante un proceso de cohesión social. Finalmente logramos que el 16 de agosto del año 2006 el presidente Martín Torrijos acogiera la propuesta nuestra y convocase a todos los sectores de la sociedad a trabajar hacia una estrategia nacional de desarrollo. Ahí comenzó todo el tema de la concertación. Enrique, el tema del neopopulismo nace tal vez como una reacción de la sociedad al ver que sus necesidades básicas no han sido satisfechas, y ante la acumulación de esta presión social nace una reacción exagerada tal vez porque no se dio la cohesión social que tú describes. ¿Es acaso eso el sistema, lo que pasó? Lo que pasa es que en muchos de nuestros países realmente no se están sintiendo los beneficios de la democracia. Y una de las cosas que iniciamos en Panamá en forma previsora es afianzar lo que es el sistema democrático. Impulsamos el Pacto Ético Empresarial, impulsamos el Centro Nacional de Competitividad, impulsamos la Ley de Transparencia, el Pacto de Estado por la Justicia para tener una Corte Suprema de Justicia más confiable. Impulsamos también, y eso es un error que se ha cometido en muchos de nuestros países, impulsamos el fortalecimiento de los partidos políticos, porque la democracia, Giovanni, definitivamente es imperfecta, pero es el sistema que mejor que conocemos para enfrentar los grandes desafíos, y parte esencial de la democracia es el sistema de partidos políticos, pero evidentemente me refiero a partidos políticos con líderes basados en valores que realmente vean la política como esa oportunidad de servir al bien común y no servirse de la política. Cuando no se ha hecho así, han surgido este tipo de líderes mesiánicos que devienen en regímenes totalitarios, pero es porque no se está sintiendo los beneficios de la democracia. El crecimiento económico, y te comento sobre el caso de Panamá, es muy importante. Todos sabemos el enorme crecimiento económico que ha estado experimentando un país como Panamá. Hemos estado creciendo un promedio de 9% al año. Y los expertos proyectan que este año vamos a crecer poco de 5% o más, lo cual es fabuloso tomando en cuenta la crisis mundial que estamos viviendo. Pero crecimiento económico solo, si no va aparejado de equidad social, y ahí está la partecita, yo diría que es hasta irresponsable, porque y no se trata de una actitud de Robin Hood, de quitarle a los ricos para darle a los pobres, se trata simple y sencillamente
de resolver aquellas distorsiones que hay, distorsiones de todo tipo, macroeconómicas, políticas, para que la riqueza sea extendida. Y eso es lo que estamos logrando en Panamá con el tema de la concertación nacional. El tema de la concertación en Panamá no es un asunto que pasó y ya se fue, es un tema que está muy vivo porque logramos institucionalizar mecanismos de verificación y seguimiento para poder hacer realidad todos estos compromisos en el tiempo, más allá de cualquier gobierno, de manera que toda esta riqueza que se está teniendo en un país como Panamá realmente permee, llegue a la base de la pirámide, que es donde debe llegar, que alcancemos unos niveles de prosperidad como estoy seguro que lo vamos a alcanzar, pero en una forma solidaria, ¿no? Con la riqueza extendida. Enrique, tú mencionaste una frase muy importante que es esto de tener una visión compartida, pero esto que suena, digamos, muy deseable, muy bonito, me parece que es muy complicado de realmente alcanzarlo. Y te pongo un ejemplo. Aquí en el Ecuador tenemos una disyuntiva sobre la explotación minera. Hay grandes recursos de cobre y de oro en la zona suroriental del país. Y tú tienes una visión, por ejemplo, de los sectores que viven en la selva, en los sectores amazónicos, sectores indígenas, que no quieren dar pie a la explotación por todos los antecedentes de la contaminación y la generación de pobreza que dejó el petróleo en algunos sectores de la Amazonía ecuatoriana. Y tienes también otro grupo de la población, incluyendo el gobierno central, que sabe que se necesitan esos recursos para apuntalar el desarrollo. ¿Cómo llegas a un punto en el cual convences y satisfaces a los dos? Mediante el diálogo. Es decir, siempre vas a llegar a un punto donde tú no vas a poder recibir todos los beneficios que tú esperas. Ningún sector va a poder llegar a una situación de plena satisfacción. El mejor mecanismo que ofrece la democracia es el diálogo. Lo que logramos en Panamá parecía imposible al principio. Yo creo que ese fue el principal. El primer logro fue lograr persuadir al presidente Torrijos de que tomara esta propuesta. Yo creo que definitivamente el segundo gran logro fue sentar en la misma mesa a todos los sectores. Es decir, nadie se quedó por fuera. Fue un proceso totalmente incluyente y ahí tú tenías sector privado, sociedad civil, trabajadores, etnia negra, grupos indígenas, mujeres, es decir, todo el mundo mediante un mecanismo de diálogo, de facilitación, gracias al sistema de Naciones Unidas, logramos poco a poco ir definiendo el país que queríamos. Y se presentaban situaciones como la que tú nos estás planteando, proporciones guardadas, porque son países que tienen situaciones distintas, pero mediante el mecanismo del diálogo fuimos superando eso y fuimos llegando a esa visión compartida. Y eso es perfectamente posible. Y yo creo que el éxito de Panamá es que desde que recuperamos la democracia hace ya poco menos de 20 años, hemos ido poco a poco construyendo una cultura de diálogo. Lo hicimos con el tema del Canal de Panamá, lo hicimos con el tema del Seguro Social y definitivamente la mayor propuesta de cohesión social, de diálogo en Panamá ha sido la concertación, que como te digo es un proceso que está vivo y tiene sus mecanismos de verificación y seguimiento para siempre poder estar ahí. Lo otro es que lo institucionalizamos mediante ley y como tú sabes en Panamá nuestro petróleo o nuestro gas es el Canal de Panamá. Nosotros logramos una ley que se llama la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. En esa ley se establece un fondo especial para el desarrollo. Todas las proyecciones macroeconómicas indican que el Canal de Panamá ampliado de aquí al año 2025 va a generar al Estado 28.000 a 29.000 millones de dólares. Entonces, mediante ley nosotros comprometimos más del 35% de esos recursos para alcanzar y lograr la meta del desarrollo. De manera que Panamá, si lo seguimos haciendo bien, sobre todo si nos tomamos muy en serio el tema de la concertación, si nos tomamos muy en serio la necesidad de tener gobiernos honestos en forma sucesiva, como lo ha logrado Chile, en ese sentido Panamá tiene un futuro muy promisorio. Pero todo ha sido mediante mecanismos previsores para afianzar la democracia, para darle la relevancia debida al diálogo y a la concertación.